Muy bien. Entonces, aquí tenemos un circuito que hemos hecho, el tipo de circuito de transformación de estrella a triángulo, ¿ve? De estrella a triángulo. Aquí, por ejemplo, estamos observando que este es una estrella. Tenemos un punto de conexión. El hecho que tengamos un punto de conexión de 3 líneas, de 3 cables, 1, 2 y 3, vendría a ser una estrella. Un triángulo, tenemos que transformar de esta conexión estrella a un triángulo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y obviamente tenemos los valores aquí, ¿no? Tenemos los valores, que lo voy a desconectar aquí. Y obviamente conectarlo, ¿no? Tenemos que conectar esto, ¿no? Tenemos que conectar esto. Está con un plumón azul, así de esta manera. Así. ¿No? Entonces, este es un circuito estrella-triángulo. Vuelvo a repetir. Tenemos aquí un punto de conexión, un empalme. Ahora, ¿por qué es una estrella? Porque tenemos un punto de conexión y hay 3 salidas. Una salida, 2 salidas y 3 salidas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerle punto A. Ese punto A, el simple hecho que hay conexión de 3 cables, significa que es estrella. Aquí tenemos otra estrella, fíjense, aquí también hay otro punto de empalme. 1, 2, 3. Punto de empalme B, lo voy a poner aquí, B. ¿No? También, ¿qué cosa es? Es una estrella. Una estrella significa que hay 3 puntos. Aquí está. Esa es una estrella. ¿Y un triángulo qué cosa es? Obviamente un triángulo. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes forman un triángulo? Esta resistencia y esta resistencia. Los 3 forman un triángulo. En la parte de abajo también habrá otro triángulo. ¿Quiénes forman este triángulo? Esta resistencia y esta resistencia. En otras palabras, en este circuito prácticamente tenemos 2 triángulos y 2 estrellas. Recuerden esto. Cuando ustedes escuchen la palabra triángulo y la palabra delta, es lo mismo. Conexión delta, dicen. No es otra cosa que es una conexión estrella. ¿Correcto? No se olviden ese detalle. Entonces, este es un circuito estrella-triángulo, ¿no? Este es un circuito estrella-triángulo. Y voy a proceder a desarrollar de esta manera, etapa por etapa, paso por paso, hasta llegar al circuito final. Este circuito final me va a dar a conocer la intensidad total de todo el circuito, me va a dar a conocer la resistencia total de todo este circuito, al mismo tiempo el voltaje total de la fuente o de la batería, que ya sabemos. Que obviamente nos da como dato que es los 210 voltios. Entonces, miren, ¿qué quiere decir esto? Que esta estrella, que está formada por esta resistencia y por esta resistencia, va a desaparecer aplicándole esta fórmula. ¿No? Tenemos que hallar Rx, Ry y Rz. Para poder hallar Rx, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 12 por 6, perdón. 12 por 6 más 12 más 6 más 12 por 6. Entre el opuesto de estos dos sería 24. Como muestra aquí. Miren. 12 más 6 más 12 por 6 entre 24. Quiere decir que el opuesto de estos dos sería 24. Y finalmente, si hacemos esta operación, es decir, 12 por 6 entre 24 nos sale una cantidad. Esa cantidad lo tenemos que sumar más 6 más 12. Finalmente, si terminamos este detalle, esta forma de operación, nos va a salir 21. Quiero hallar el valor de RY. Y RY lo voy a trabajar 6 más 24 más 6 por 24 entre el opuesto de estos dos sería 2. Como muestra aquí. 6 más 24 más 6 por 24 entre 2. O hacemos esta operación, sumamos los dos y nos sale 42. Quiero hallar RZ.
Quiero hallar RZ. Para poder hallar RZ tendré que trabajar esta resistencia y esta resistencia. Y el opuesto sería esta resistencia. Por lo tanto, voy a trabajar 12 más 24 más 12 por 24. Entre el opuesto de los dos sería 6. Hacemos esta operación y nos sale 84. Y miren, al aplicar esta fórmula, hacer esta operación, nos sale el resultado, el valor de Rx, el valor de Ry, el valor de Rz. Al hallar Rx, al hallar Ry y Rz, desaparece esta resistencia. Desaparece esta resistencia y esta resistencia. Seguidamente, ¿qué nos va a quedar? 24, que sería esto que no le hemos tocado absolutamente para nada. 28 también no le hemos tocado absolutamente nada. Al hacer esa operación desaparece esta resistencia y esta resistencia. ¿Qué nos queda? Rx, Ry y Rz. Entonces, Rx, realizando esta operación nos sale 21. Rx lo ponemos aquí. Aquí está, Rx. Rx sale 21, Ry 42 y Rz 84. ¿Y qué nos queda? Un triángulo, ¿ves? Nos queda un triángulo. Desaparece esta estrella. Miren. Y seguidamente, ¿qué me doy cuenta aquí? ¿Qué puedo observar? Que esta resistencia de 24 ohmios y esta resistencia que hemos hallado mediante la fórmula nos sale 21. ¿Qué nos damos cuenta aquí? Que estos dos están en paralelo. Además, esta resistencia de 28 ohmios y Ry están en paralelo. ¿Y qué estoy aplicando? La fórmula base, donde dice resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 multiplicado por la resistencia 2, dividido entre la suma de los dos mismos, que es R1 más R2, aplicando esta fórmula, es decir, estos dos. Aplicando estos dos, utilizando esta fórmula y aplicando estos dos valores, me va a salir a mí a 11.2. 24 por 21, entre 24 más 21. Por lo tanto, 504 entre 45 me sale 11.2. Quiere decir que la unión de estas dos resistencias me sale 11.2. Aquí abajo, 28 por 12. Acá está, 28 por 12. Entre 28 más 12 nos sale 1176 entre 70. Dividido esto nos sale 11.8. ¿Qué quiere decir? Que la unión de estos dos nos sale 11.8. Entonces, la unión de estos dos que están en la parte superior, vas a colocar una resistencia que nos salió 11.2. En la parte de abajo nos salió 16,8. Finalmente, ¿qué estamos observando aquí? Que esta resistencia, en función de esta resistencia, está en serie. Cuando tenemos dos resistencias en serie, se suman. Al sumar, me queda esto, como está aquí. Aquí está. 11.2 más 16,8 me sale 28. Y este 84 lo estamos trasladando. Este 84 lo estamos trasladando aquí. De tal manera que me doy cuenta. Me doy cuenta que estos dos ya están en posición paralela. Entonces, si están en posición paralela, aplico esta fórmula. Que obviamente es la misma que esta, ¿no? Entonces, 28 por 84. 28 más 84 nos sale aquí, 28 por 84, 2352. La suma de 28 y 84 nos sale 112. 2352 entre 112 nos sale 21. ¿Qué quiere decir? Que esto es la resistencia equivalente de todo esto, la resistencia total de todo esto nos sale 21. 21. Esa es la resistencia total. Entonces, como yo ya tengo la resistencia total y tengo el voltaje de la batería, ¿no es cierto? El voltaje de la batería, puedo hallar la intensidad de corriente mediante la ley de Ohm. Y la ley de Ohm, ¿qué nos dice? Que intensidad es igual voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, la intensidad va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? Acá está, 210, 210. 210 entre la resistencia equivalente total, que es 21. Por lo tanto, 210 entre 21 nos sale 10 amperios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la intensidad total de todo el esquema
prácticamente es 10, ¿no? 10 amperios. Estoy queriendo poner 2, pero nos sale el resultado, ¿no es cierto? Prácticamente operando nos sale 10 amperios. 10 amperios de corriente. Miren, ¿eh? 10 amperios. Entonces, como yo ya tengo la intensidad total de todo el esquema, y tengo además el voltaje total de todo el esquema, puedo hallar la potencia total. Recordando que la fórmula de la potencia total, ¿cuál es? Potencia total o general va a ser igual al voltaje por la intensidad, ¿no? Entonces, fácilmente puedo aplicar ahí. ¿Qué puedo decir? Potencia total va a ser igual al voltaje total. Voltaje total de la fuente es 210 voltios, multiplicado, obviamente, por la intensidad de corriente, que es 10 amperios. ¿No? 10 amperios. Finalmente, la potencia total. ¿Cuánto es la potencia total, muchachos? ¿Cuánto es la potencia total ahí? ¿Cuánto nos sale? A ver. Multiplicando los dos, ¿cuánto nos sale? A ver. A ver. Walter. 2100, profe. Muy bien, ¿no? Entonces acá, 21 por 1, 21, más 2 ceros, ¿no? 2000, ¿no? 2100 watts. Equivale a decir, ¿no? La potencia total a 0,21 kilowatts. Kilowatts. Ahí está. ¿No? 21, ¿no? 21. Ahí está. 0,21 kilowatts. Ese vendría a ser la potencia total. Ojo, pero todavía aún nos falta hallar cómo es que la corriente circula, qué voltaje hay acá, qué potencia tiene cada uno, ¿no? Qué intensidad de corriente baja por cada uno, cómo es que se trabaja la intensidad aquí, la potencia aquí, y finalmente, ¿no? Tendremos que llegar a la conclusión, ¿qué cantidad de corriente alimenta la resistencia de 6 ohmios? ¿O qué potencia tiene la resistencia de 6 ohmios en el circuito original? El circuito original. Hasta ahí tenemos que llegar. Hasta ahí tenemos que llegar. Obviamente, bastante atención, muchachos. Bastante atención. Estamos atentos ahí, muchachos, a ver. ¿Se está escuchando bien? Joel. Sí, profesor. Sí, profe. Jaime. ¿No? Walter. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo está claro? Muchachos, Sí, profe. aquí le estamos poniendo un poquito de nivel, ¿no? Un poquito de nivel, ¿no? No es tan básico tampoco, pero tampoco es complicado, ¿no? Pero es que es parte de nuestra carrera y tenemos que de alguna manera entender esta parte, ¿no? Comprender esta parte, ¿no? Muy bien, entonces. Dicho esto, seguimos. Dicho esto, seguimos, ¿no? Seguimos con el trabajo, ¿no? Bastante atención aquí, a ver. Yo quiero que me ayuden con su calculadora a la mano, ¿no? Para hacerlo lo más rápido posible, porque el tiempo nos va a ganar también, ¿no? Quiero que agarren su calculadora, estén con su celular, de tal manera que me puedan ayudar a calcular rápidamente, ¿no? Digamos lo que falta, ¿no? En realidad falta bastante aquí, ¿no? Muy bien. Veamos entonces. Veamos entonces, ¿cómo es que podemos seguir hallando? Aquí, a ver. A ver, vamos a trabajarlo con un color negro, ¿no? Con un color negro y con un color rojo para que se pueda notar la diferencia, ¿no? Listo, miren, ¿ah? Voy aquí, empiezo aquí. Ya sabemos que el voltaje total de la fuente es 210, la intensidad total de todo el esquema es 10 amperios y la resistencia total es, ¿no? Es 21 ohmios. 21 ohmios. Miren cómo lo voy a trabajar. Bastante tensión aquí, ¿ah? Pregunto, ¿cuánto es la intensidad total, muchachos? ¿Cuánto es la intensidad total? 10 amperios, ¿sí o no? ¿Estamos en lo correcto? 10 amperios. Esa es la intensidad total. Pregunto, a ver, Walter, si aquí el voltaje es 210, ¿qué voltaje llegará a cada resistencia? ¿Qué voltaje debe llegar a cada resistencia? 210. 210. Muy bien.
Aquí debe llegar también 210 voltios. Ponete en paralelo. Porque están en paralelo, muy bien. 210 voltios. Porque están en paralelo. Miren, ¿eh? El simple hecho que estén en paralelo significa que el voltaje no cambia. El voltaje es el mismo. La misma cantidad. Muy bien, ¿no? Y si hubiera una resistencia más en paralelo, también tendría que ser 210 voltios, ¿no? Entonces, en conexión paralela el voltaje no cambia, es el mismo. Ejemplo sencillo, ejemplo sencillo. Si yo en un cuarto, ¿no? En un cuarto, digamos, en una sala, tengo dos focos conectados, dos focos, significa que a cada foco debe llegar 220 voltios. Pregunto, ¿cuánto es el voltaje que llega a las casas? ¿Cuánto es el voltaje que llega a las casas normalmente? 120. 220. 220. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro el voltímetro, en este caso el instrumento, el voltímetro, pongo en los extremos de la lámpara, entonces el instrumento me debe marcar 220 voltios. Al mismo tiempo, paso a la otra lámpara, que obviamente está en posición paralela, utilizo el instrumento en la otra lámpara. Entonces, ¿qué voltaje me debe medir el instrumento en la otra lámpara? La misma cantidad. Paralelo. 120. También 220 voltios. Es decir, en un circuito paralelo no cambia el voltaje. El que va a cambiar, ¿qué cosa es? La potencia. El que va a cambiar probablemente es la intensidad de corriente. Si es que las potencias son diferentes, entonces las intensidades que alimenta serán diferentes. ¿Cuándo es que la potencia va a ser igual la lámpara en función a la otra? Cuando las resistencias son iguales. Si las resistencias son iguales, entonces, además de ello, llegará la misma potencia, ¿no? Esos detalles los vamos a tener que profundizar cuando lleguemos a corriente alterna. Muy bien, bajo esa premisa, muchachos, seguimos con esto. Seguimos con esto. Miren entonces. Miren entonces. Miren, ¿ah? Tengo voltaje y tengo resistencia. Tengo voltaje y tengo resistencia. Pues, ya que la intensidad total es 10 amperios hasta este punto de empalme. Significa que aquí debe llegar una intensidad de corriente. Por este lado pasará otra intensidad de corriente. Ahí está. ¿Cuánto será la intensidad de corriente mediante la ley de Ohm ahí? Cualquiera de ustedes, a ver. ¿Cuánto va a ser la intensidad de corriente que circula por la resistencia y cuánto va a ser por esta resistencia? Mediante la ley de Ohm. ¿Recuerdan? Esta fórmula, ¿ve? Intensidad es igual voltaje sobre resistencia. Esta fórmula. Si yo aplico esta fórmula en esta rama, ¿cuánto será la intensidad de corriente? ¿Cuánto me sale? 7,8. Pues. ¿Cuánto sale? 7,8. 7,8. ¿No? La intensidad que circula por aquí es 7,8 amperios. ¿Por qué razón? Porque estoy dividiendo voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia, ¿no? 7,8 amperios. Ojo, si por aquí está bajando 7,8 amperios, si por aquí está bajando 7,8 amperios, el restante de los 10 estará pasando por este lado. ¿Cuánto será el restante por entonces por el otro lado? 2,2. 2,2 amperios. ¿No? 2,2 amperios más 7,8 amperios me da 10 amperios. Además, ¿cómo me puede salir 2,2? Dividiendo 210 entre 84. 210 entre 84 me debe salir 2,2. ¿Estamos en lo correcto, muchachos? ¿Está ahí? ¿Está correcto? Profe, sale 2,5. 2,5. Sí. Ok. 2,5. 2,5. ¿No? Ojo, si este es 2,5, este no va a salir 7,8. Tendría que ser 7,5. Porque la suma de los dos nos tiene que dar 10. Algo está mal ahí, a ver. Revisen, por favor. Sale 7,5, profe. 7,5 sale. 7,5. No es 7,8, sino 7,5. Porque si no pasaría, ¿no? Pasaría a la intensidad total.
Porque recuerden que las intensidades en un circuito paralelo se suman. Por lo tanto, 7.8 más 2.5 pasaría a los 10. ¿No? Entonces tenemos que dividir, ¿no? Tenemos que dividir lo siguiente, de esta manera. Veamos, 210 entre 28, ¿no? 210 entre 28. Igual, 7.5. Muy bien, ¿no? Tengan mucho cuidado ahí a la hora de calcular porque el resultado puede salir variado y no puede darse de repente en la parte práctica, ¿no? Y recuerden que la teoría se tiene que demostrar en el laboratorio. 7.5 amperios. Ahora sí, ¿ves? 7.5 amperios por aquí. El restante de 10 debe pasar por el otro lado. Finalmente, estos dos nuevamente se encuentran en este punto de empalme para que nuevamente sume, obviamente, los 10 amperios. Y va circulando de esa manera, ¿no? Va circulando de esa manera. Muchachos, ahora sí, miren, ¿ah? Tengo aquí la capacidad de resistencia que es 28. Tengo el voltaje que es 210. Tengo la intensidad de corriente que es 7.5. De igual forma, en la otra paralela, ¿no? Tengo resistencia, tengo voltaje, tengo intensidad de corriente. ¿Qué magnitud eléctrica me faltaría hallar en cada uno? ¿Qué magnitud eléctrica me faltaría hallar en cada uno, Walter? ¿Qué magnitud eléctrica me faltaría hallar ahí? A ver, Walter. La potencia, profe. Efectivamente, me faltaría hallar la potencia, ¿no? Me faltaría hallar la potencia. Aquí me faltaría hallar la potencia. También aquí. ¿Con qué fórmula vamos a hallar la potencia? La fórmula básica. Acá está, ¿no? Potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Conclusión, ¿cuánto será la potencia aquí? ¿Y cuánto será la potencia en ese foco o en esa lámpara, en esa resistencia? Voy a multiplicar entonces 210 por 7.5, ¿no? Voltaje por intensidad. ¿Cuánto me sale eso, muchachos? A ver, 210 por 7.5. ¿Cuánto será la potencia? 1575. 1575. 75. Muy bien. Potencia 1, entonces 1575, ¿no? Sí. 75 watts. Ahí está. Entonces la potencia aquí es 1575 watts. ¿Cuánto será la potencia aquí? 210 por 2.5. 525. Potencia 2. 525. 25 watts. Ya está, miren. Miren cómo hemos hallado las 4 magnitudes fundamentales en este circuito. Ya hay aquí, ya terminé aquí ya. Ahora voy a proceder aquí. Acá voy a proceder. Finalmente voy regresando hasta llegar al circuito original. Aquí. Eso es lo que me interesa. Esto de aquí. Recuerden que esto se llama circuito 1, ¿no? Obviamente en la universidad a nivel de ingeniería es un poco más complicado, ¿no? Esto es algo básico para nosotros. Pero es necesario comprenderlo. Esto nos va a ayudar a analizar y resolver problemas, ¿no? En cualquier tipo de circuito que tengamos en el ámbito de trabajo, ¿no? Tenemos que ser totalmente analíticos, tenemos que ser totalmente observadores para solucionar en un circuito eléctrico cualquiera. Eso es importante. Voy aquí. Esto es lo que me interesa. Yo ya terminé aquí. Aquí tengo las 4 magnitudes fundamentales. Ya los hallé. O sea, si yo le aplico el instrumento a uno de los, en este caso, a uno de los elementos resistivos, para poder hallar las magnitudes, si es que yo tengo estos elementos en laboratorio, ¿no? Formado, es decir, instalado con estos elementos, esa teoría se tiene que demostrar en el laboratorio, de tal manera que el resultado me debe salir igual o semejante a él, ¿correcto? Eso hay que tenerlo bastante claro. Aquí estoy ahorita, rápidamente. Miren, rápidamente voy a decir lo siguiente. Ya sabemos que la intensidad total es 10 amperios. Ya lo sabemos. ¿Qué más sabemos? Sabemos que por este lado, por este extremo, está circulando una intensidad de corriente de 2.5 amperios, que obviamente alimenta esta resistencia de 84 ohmios.
Por este lado, a partir de este punto de empalme, baja por aquí, ¿qué cosa? Otra intensidad que ya lo hallamos, ojo, ya lo hallamos. ¿Cuánto salió? 7.5. 7.5. Acá está. 7.5 amperios. Muy bien. ¿Qué más sabemos? ¿Qué más sabemos acá? Ah, miren, sabemos lo siguiente. Sabemos lo siguiente aquí. Aquí sabemos que el voltaje es, ya lo tenemos aquí, que el voltaje es 210. 210 voltios. ¿Qué más sabemos? Que la potencia es 525. Acá, P1, P2, vamos a ponerle potencia nada más. 200, ¿no? 225, ¿verdad? No, 500. 520. 525. 525. Y el otro es 1575. 525 watts. Ojo. Ah, pero aquí recuerden, aquí teníamos solamente una resistencia. Aquí Claro. ya hay dos resistencias, miren. ¿Ven? Hay dos resistencias ahí. Quiere decir que aquí, ¿qué sucede con el voltaje? Se parte. Aquí habrá un voltaje, aquí habrá otro voltaje. Al mismo tiempo, habrá una potencia particular. Aquí también habrá una potencia particular. Fíjense. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje de 210 se ha dividido en dos voltajes. Lo importante es que este voltaje más este voltaje, la suma de los dos, nos tiene que dar igual a 210. Pero ¿cómo podemos hallar un voltaje particular en cada resistencia? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Qué voy a decir entonces? ¿Cuánto será el voltaje acá? Si tengo resistencia acá y tengo intensidad de corriente, ¿cómo voy a hallar el voltaje acá? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Qué quiere decir? 7.5 por 11,2. ¿Cuánto será el voltaje ahí? Ayúdenme con la calculadora, muchachos. Intensidad por resistencia. 7.5 por 11,2. 84. 84. Sí, así salió. Muy bien. 7,5 por 11,2, ¿no? ¿Cuánto salió el Ah, voltaje? 84. 84 voltios. 84 voltios. Ahí está. 84 voltios. ¿Cuánto me pasará el voltaje acá? ¿Cuánto será el voltaje acá? Si la resistencia es 11,8. Recordemos que esta resistencia y esta resistencia están en serie. Por lo tanto, la intensidad de corriente que circula, como están en serie, la intensidad que circula es igual para ambos. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de corriente que pasa por 11,8 también será 7.5 amperios. La intensidad no cambia en un circuito serie. La intensidad es la misma en un circuito serie. No se olviden. Entonces, la intensidad que circula, que alimenta esta resistencia, también será 7.5. ¿Por qué? Porque esta resistencia, en función a esta resistencia, está en serie. Por lo tanto, la intensidad también será 7.5, ¿no? Para esta resistencia. Por lo tanto, si yo quiero hallar la potencia acá, tendré que multiplicar 7.5 por 16,8. ¿Cuánto va a ser la potencia? El voltaje, perdón. 126. 126 voltios. Voltios. 126 voltios. Entonces, 126 más 84 nos da 210. Me tiene que dar 210 voltios obligatoriamente. Obligatoriamente. ¿Da o no da, muchachos? Sí, profe, ya le he sumado también. Correcto. Ya está. Hasta ahí estamos correctos. Mire. Tengo intensidad de corriente, tengo voltaje, tengo resistencia. Tengo voltaje, tengo intensidad de corriente que sigue siendo 7.5, ya que luego está en serie, tengo resistencia. ¿Qué me faltaría hallar en esos, digamos, en esas resistencias? Porque aquí ya la tengo, ¿eh? ya tengo los 4. Me faltaría hallar aquí 1, 2. ¿Qué me falta hallar en los 2? Potencia. Potencia. ¿Correcto? Potencia. Por lo tanto, lo voy a poner aquí. Potencia acá. Potencia. Aquí también. Potencia. Voy a aplicar la primera fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia es igual, ¿no?, a voltaje por intensidad. ¿Cuánto será la potencia aquí?
¿Cuánto será la potencia aquí? Veamos aquí. ¿Cuánto sale la potencia aquí primero? Ahí yo vengo con la calculadora. Potencia va a ser voltaje por intensidad. ¿Qué quiere decir esto? 84 por 7.5. Me sale la potencia. ¿Cuánto es eso entonces? Ahí yo vengo con la calculadora, muchachos. A ver, ¿cuánto sale? 84 por 7.5. Me sale la potencia. ¿Cuánto salió? A ver. ¿Cuánto salió? A ver, ayúdenme por ahí. A ver. ¿Cuánto salió? A ver, ya son las 12, ya nos está ganando el tiempo. ¿Cuál dijo, profe? ¿Cuál dijo? Acá, ¿no? Vamos a hallar potencia acá. 84 por 7.5. ¿No? 84 por 7. 630. Muy bien. Acá nos salió 630 watts. ¿Cuánto va a ser la potencia aquí? 126 por 7.5. 126 por 7.5. ¿No? 945. ¿Cuánto salió? 945. 945 watts. 945 watts o vatios. Ya está, ya. Ya está. Ya terminé aquí, ¿ah? Ahora me toca aquí. Ya terminé aquí. Ya me toca aquí. Aquí me toca. ¿No? Ahí me toca ahora. Miren, ¿ah? Rápidamente entonces. Rápidamente. Veamos. En esta rama circuital me sigue siendo 210 voltios. ¿Qué más? Que la potencia aquí, ¿no es cierto? Es 525, ¿no? 525 watts. Ahí está. 525 watts. 525 watts. Bastante atención aquí, ¿ah? Ya, si me entienden esto ya, creo que hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante. Bastante en corriente continua. ¿No? Bastante, diríamos. ¿Y qué más? Por aquí, ¿cuánto está bajando? Por aquí está bajando, ¿no es cierto? 2.5 amperios. ¿Sí? Ahora, estos dos están en paralelo. Como estos dos están en paralelo, el voltaje nos salió 84. Estos dos están en paralelo, por lo tanto el voltaje nos salió 84. Pregunto, ¿cuánto será el voltaje acá? ¿Cuánto será el voltaje acá? Ya que aquí nos salió 84. Los dos están en paralelo, además. Conclusión. Ya sabemos que por acá está pasando 10 amperios, ¿no? Y de este punto a este punto regresa 10 amperios además. ¿No es cierto? Entonces, si aquí hay 84 voltios y estos dos están en paralelo, entonces aquí también habrá 84 voltios. 84 voltios. Estos dos están en paralelo, 84 voltios. Aquí abajo, ¿cuántos? 126. Estos dos están en paralelo, 126 voltios. Estos dos están en paralelo, 126 voltios. ¿No? 126 voltios. Muy bien. Preguntamos. ¿Cuánto va a ser la intensidad que circula por acá? ¿Cuánto va a ser la intensidad que circula por este cable? O sea, así. ¿Cuánto va a ser la intensidad que circula hacia abajo por esta intensidad? ¿Y cuánto va a ser la intensidad que circula por esta resistencia? Rápidamente, miren, ¿ah? Rápidamente. Bastante atención, ¿ah? Bastante atención aquí. Quiero hallar la intensidad que circula aquí. 84 entre 24. Voltaje, intensidad. Voltaje entre resistencia. ¿Cuánto es 84? ¿No? Ayúdenme por ahí, por favor. 84 entre 24. ¿No? 84 entre 24. Dividido esto, la intensidad que pasa por esta resistencia va a ser igual a 3.5.
3.5 amperios. ¿No? 3.5 amperios. ¿Ya está? 3.5 amperios. ¿Qué intensidad baja por esta resistencia? 84 entre 21. 84 entre 21. ¿No? 84 entre 21. Nos sale a 4 amperios. 4 amperios. Ahí. En esta resistencia. Aquí. 126 entre 28. Para saber qué intensidad circula. ¿No? 126 entre 28, que es la resistencia. Igual. 4.5 amperios. ¿Qué cantidad de corriente circula por esta resistencia? 4.5 amperios. Ahí está. ¿Qué intensidad circula por esta resistencia? 126 entre 42. ¿No? 126 entre 42. ¿Cuánto nos sale? 3 amperios. 3 amperios. Por esta resistencia. ¿Qué me falta hallar? La potencia en cada uno. ¿Cuánto será la potencia en cada uno? Aquí, vamos a poner la potencia aquí. Potencia en esta resistencia. ¿Cuánto nos va a salir? Voltaje, que es 84 multiplicado por 3.5. ¿No? 84 por 3.5. Igual. 294. La potencia aquí es 294. 94 watts. ¿Cuánto va a ser la potencia acá? 84, que es el voltaje, y la intensidad 4 amperios. 84 por 4. ¿No? 84 por 4 nos sale la potencia 336. La potencia aquí, ¿no? La potencia aquí es 336. Lo voy a poner aquí. Potencia es igual a 336 watts. Ahí está. Aquí abajo, el voltaje es 126 y la intensidad 4.5. ¿No? Aquí. Para poder hallar la potencia aquí. Aquí he puesto esto, lo voy a poner, potencia. 126, ¿no? 126 multiplicado por 4.5, que es el amperio. 4.5 igual. 567. La potencia aquí es 567 watts. La potencia aquí, voltaje por intensidad. Voltaje 126 y la intensidad 3 amperios. Por lo tanto, 126 por 3 amperios, por 3. Igual, 378 watts. Aquí es potencia, es igual a 378 watts. Ya está. Muy bien. Bueno, esto de aquí es lo mismo a decir. Lo mismo es. Todos estos datos lo tendría que pasar acá. Que sería lo mismo. Porque obviamente ya es un triángulo. Aquí tenemos un triángulo. De aquí lo tengo que pasar acá. Esto es lo que más me interesa, muchachos. Esto es lo que más me interesa. Esto es lo que más me interesa. Esto es lo que me interesa más. Aquí. Ahí está. ¿No? Ahí está. Muy bien, entonces. Miren cómo lo voy a trabajar aquí ya. Si estos dos están en paralelo, significa que el voltaje que llega aquí, ¿cuánto es? Estos dos están en paralelo. Por lo tanto, el voltaje que llega aquí es ¿cuánto? 84. Este será 84. Este va a ser 84 voltios. Ahí. Y aquí abajo, ¿cuánto es 126 voltios? Que sería lo mismo aquí. 126 voltios. Muy bien. Si es 126 voltios, la intensidad de corriente, miren, acá el punto de empalme, intensidad que baja por acá, ponemos allá donde es 3.5. 3.5 amperios.
Aquí abajo también hemos hallado ya. ¿Cuánto es la intensidad aquí? ¿Cuánto es la intensidad de corriente aquí? 4.5. ¿No? La intensidad, obviamente, que está aquí, y ya lo hemos hallado que está aquí, 4.5. 4.5 amperios. Ahí está. Miren. Fíjense, ¿ah? Si la intensidad de corriente es 10 amperios y por aquí está pasando 3.5 amperios, entonces el restante, que obviamente, ¿cuánto va a ser el restante? De 10. Si por aquí pasa 3.5, ¿cuánto va a ser el restante de intensidad de corriente que alimenta esta resistencia? ¿Cuánto va a ser? A ver. 6.5, ¿no es cierto? ¿No es cierto? 6.5. Sumamos, pues, sumamos. O podemos restar también 10 menos 3.5. 10 menos 3.5. Nos sale 6.5. ¿Qué quiere decir? Que la corriente que circula a esta resistencia, ¿no es cierto?, será 6.5 amperios. Por aquí baja 3.5, por aquí pasa 6.5. Ese 6.5 llega a este punto. Llega a este punto. ¿No? Llega a este punto. Miren, ¿ah? Ahí. Ahí. Entonces la corriente va a circular en este sentido. Hasta aquí 6.5. Viene por aquí, llega a este punto de empalme y baja 4.5. Pregunto, ¿qué cantidad de corriente estará pasando por aquí? Ya que sumados los dos nos da 4.5. ¿Qué cantidad de corriente vendrá por aquí? Ya que por aquí está bajando 3.5. ¿Qué corriente pasará por este lado? De tal manera, sumado, me dé 4.5. ¿Qué intensidad de corriente estará pasando por ahí? ¿Estamos atentos, muchachos, ahí? Ya vamos a terminar. Si por aquí baja 3.5 y aquí es 4.5, significa que por aquí debe pasar 1 amperio. Viene por aquí 1 amperio con 3.5 sumado hace 4.5. 4.5. Miren, ¿eh? La intensidad corriente. Si hasta aquí llega 6.5 y por aquí pasa 1 amperio, entonces significa qué cantidad de corriente estará pasando por acá. Lo que resta de 6.5 sería 5.5. 5.5 viene por acá, ¿no? 5.5 amperios, con 4.5 sumados los dos, hace 10 amperios nuevamente. Ahí está. Miren cómo circula la corriente, ¿ah? Ahora sí, tengo intensidad, tengo resistencia, a ver, tengo intensidad, tengo voltaje, tengo resistencia. Tengo intensidad, tengo voltaje, tengo resistencia. Tengo intensidad, tengo resistencia. Me falta el voltaje. Voltaje es intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Es decir, 1 por 6. ¿Cuántos voltios hay acá? 6 voltios. 1 por 6, 6 voltios. Aquí, ¿cuánto va a ser el voltaje acá? Tengo intensidad y tengo resistencia. Voy a multiplicar 6.5 por 2 para poder hallar el voltaje acá. El voltaje acá. ¿No? 6.5, que es la intensidad de corriente, multiplicamos por 12 y nos sale el voltaje. Aquí el voltaje va a ser 78 voltios. Aquí también nos falta hallar el voltaje, porque tenemos intensidad y tenemos resistencia. Multiplicamos 5.5, ¿no? Que es la intensidad de corriente, 5.5, multiplicamos por la resistencia, que es 24, y finalmente nos sale el voltaje, 132 voltios. Aquí es 132 voltios. Ya está. Bueno, aquí tenemos voltaje, aquí tenemos voltaje. ¿Qué nos faltaría hallar? La potencia en cada uno. ¿No? La potencia en cada uno. Voy a hallar la potencia aquí primero. Voy a poner acá, potencia. ¿Cuánto va a ser la potencia acá? Si tengo voltaje y tengo intensidad. La potencia va a ser ¿cuánto? 84 voltaje por intensidad. Es decir, 84, ¿no? 84 por 3.5, que es el amperaje. 3.5, que es el amperaje. ¿No? Sale 294.
Por lo tanto, la potencia acá será 294 watts. 294 watts. ¿Cuánto será la potencia aquí? Si tengo voltaje y tengo intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Voltaje que es 78 por 6.5. 6.5, que es la intensidad de corriente. Por lo tanto, la potencia es 507. La potencia aquí es 507 watts. La potencia aquí en la parte interna. ¿Tengo voltaje? Sí, que es prácticamente 6 voltios. La intensidad de corriente es 1 amperio. Voltaje por intensidad. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a 6 por 1, 6 watts. La potencia aquí. ¿Tengo voltaje? Sí, 126. Tengo intensidad de corriente, 4.5. Entonces, para poder hallar la potencia aquí es 126 por, ¿no?, por la intensidad. En este caso es 126 por la intensidad de corriente, que es 4.5. ¿No? Por lo tanto, la potencia será 567 watts. La potencia aquí es 567 watts. La potencia aquí, ¿tengo voltaje? Sí, 132. ¿Tengo intensidad de corriente? Sí, 5.5 amperios. Puedo hallar la potencia aquí. Potencia. Por lo tanto, para hallar potencia aquí, voltaje por intensidad. 132 por 5.5. Rápidamente, ¿no? Rápidamente. 132, ¿no? 132, que es el voltaje, multiplicado por la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia, que es 5.5. Igual, 726 watts. 726 watts. Muy bien, muchachos. ¿Cuánto va a ser la potencia total? La potencia total va a ser el voltaje total por la intensidad total. Voltaje que es 210 por 10. ¿No? 210 por 10. Entonces, la potencia total, ¿no?, o potencia general será 21 más 2 ceros, sería 2100 watts. Esa sería la potencia total. Finalmente, muchachos, de esa manera estamos terminando, ¿no?, de hallar, ¿no? Me encantaría que lleguen hasta ese nivel, obviamente para poder hallar más circuitos sin ningún problema, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. Igual está grabado, muchachos, ¿no? Igual les voy a compartir lo que hemos explicado.